Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 21 de marzo, en la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, ciclo litúrgico A. Damos el crédito correspondiente. Estamos leyendo del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. También nos sobra recordar que estamos en este tiempo de Cuaresma, es decir, de penitencia, preparándonos para la Semana Mayor, la Semana Santa, y con prácticas como la oración, la limosna y el ayuno. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro de Jeremías, capítulo 11, versículos del 18 al 20. Bueno, entonces nos dice el profeta Jeremías: El Señor me instruyó y comprendí, me explicó todas sus intrigas. Bueno, las de los enemigos, ¿no? Cuando dice me explicó todas sus intrigas de ellos, de los enemigos. Hay que recordar que este tema, como en el anterior también, eh, subsiste el de los justos y los injustos. Bueno, repitamos. El Señor me instruyó y comprendí. Me explicó todas sus intrigas. Yo, como manso cordero, era llevado al matadero. Desconocía los planes que iban urdiendo contra mí. Podemos aquí ver a Jeremías como un tipo del Mesías, de Cristo, ¿no? Especialmente cuando menciona eh, como manso cordero era llevado al matadero. Y que prácticamente refleja el texto que encontraremos en el canto del siervo de Dios, en el capítulo 53 de Isaías, capítulo 53. Bueno, continúa. Entonces, esto es lo que dicen, ¿no? Estas son las intrigas. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre. Bueno, entonces esto es lo que dicen los enemigos, ¿no? El profeta. Señor del universo, que juzgas rectamente, que examinas las entrañas y el corazón, deja que yo pueda ver cómo te vengas de ellos, pues a ti he confiado mi causa. Bueno, lo diferente y extraño, bueno, no tan extraño en el Antiguo Testamento, era que se dejaba en Dios aplicar la venganza, ¿no? Y aquí lo dice el profeta Jeremías: deja que yo pueda ver cómo te vengas de ellos. Bueno, entonces sabemos que en el Evangelio, que es la plenitud de la alianza nueva y eterna, tenemos que no se busca esto, ¿no? Se busca es la conversión de los enemigos, no la venganza, porque precisamente se está hablando de que ojalá todos se puedan salvar y se arrepientan. Bueno, vamos ahora al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 7, eh, cuyo responso es: Señor, Dios mío, a ti me acojo.
Bueno, este también es uno de los más famosos atribuidos a David, ¿no? Cuando era perseguido a muerte, ¿no? Y la única defensa que tenía era el Señor. Entonces dice el profeta, el rey profeta David, Señor, Dios mío, a ti me acojo, líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente, tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú el Dios justo. Y termina, mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Bien, la justicia de Dios, ¿no? Que está precisamente por los justos y que les promete la vida eterna, eh, aludiendo pues al Nuevo Testamento, ¿no? Al Evangelio, pero que en el Antiguo esperaban el- la salvación en esta vida. Muy bien, y vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. Bueno, y también es una secuencia de las lecturas anteriores, ¿no? Del capítulo 7 de San Juan. Bueno, veamos qué nos dice entonces el evangelista San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, este es de verdad el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros decían, ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Bueno, entonces, ante todo esto eh, y de la expectativa de que en esta época iba a aparecer el Mesías, algunos eh, creían que era el Mesías, ¿no? Otros, el profeta que estaba anunciado precisamente eh, en el libro del Deuteronomio, ¿no? Por el mismo Moisés y por Dios mismo, ¿no? Suscitaré de ti un profeta, dice, ¿no? Bueno, em, sin embargo, dudaban, ¿no? Y particularmente podemos achacar estas dudas a los fariseos. Entonces, posiblemente el pueblo creía, la mayoría, ¿no? Pero siempre se interponían con estas preguntas que hacían dudar, ¿no? ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y claro, en realidad eh, Jesús nació en Belén, ¿no? Pero ellos asumían que había nacido en Nazaret porque era la ciudad donde se había criado, ¿no? Bueno, y continúa. Y así surgió de entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron,
Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿también ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Bueno, entonces aquí sabemos que los fariseos, los sumos sacerdotes, habían enviado a los guardias para apresar a Jesús y juzgarlo. Pero como también había dicho, se había dicho anteriormente, todavía no es su hora, ¿no? No había llegado su hora. Eh, y los guardias se dieron cuenta y como excusa, ¿no? Eh, de no haberlo podido traer, más que todo era porque tenían miedo de la gente. Como vimos anteriormente, la gente creía en él, la gran mayoría, ¿no? Pero los judíos o los fariseos y los sumos sacerdotes causaban eh, confusión, duda, ¿no? Y no se atrevieron a llevarlo precisamente por miedo a la gente, ¿no? Porque lo consideraban, como hemos visto, un profeta y hasta el mismo Mesías. Entonces, cuando dicen los sumos sacerdotes, esa gente que no entiende de la ley son unos malditos, se refiere a la gente, ¿no? Se refiere a la mayoría, al pueblo. Bueno, continúa. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo. O sea, que había ido a visitar a Jesús, ¿no? O sea, Nicodemo era un creyente anónimo, seguidor de Jesús, ¿no? Era un fariseo. Bueno, entonces repitamos esta parte. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Este fariseo era prácticamente un doctor de la ley al haber dicho esto, ¿no? Porque él sabe de la ley y precisamente le cita esta parte para decirles que según la ley nadie puede ser juzgado sin primero escucharlo, ¿no? Era un principio básico eh, de ley. Ellos le replicaron, ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Claro que no es cierto, ¿no? Porque hay un profeta famoso que es Jonás, que era de Galilea. Lo que aquí tal vez querrían decir que no es tierra de profetas, o al menos de algún profeta mayor, ¿no? Por eso eh, desprecia, ¿no? a Galilea como un- una tierra donde no hay profetas, no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Muy bien, muchas gracias y buena noche.